El vuelo 847, con destino a Miami, despegó del Aeropuerto Internacional a las 11 de la mañana de aquel viernes que cambiaría la vida de Carolina para siempre. Ella llevaba 6 años trabajando como azafata para la aerolínea, 6 años de sonrisas perfectas, de servicio impecable, de aguantar humillaciones en silencio, mientras sus ojos mantenían esa dulzura profesional que la caracterizaba. Aquella mañana, como todas las mañanas, se había levantado a las 5 para prepararse. El coque bajo perfectamente armado, ni un solo cabello fuera de lugar. El uniforme azul marino, planchado con precisión militar. El lenzo de seda en el cuello, los zapatos negros brillando como espejos. Carolina sabía que en primera clase volaban personas que ganaban en un día lo que ella ganaba en un año entero, y había aprendido a navegar ese mundo de privilegios con la dignidad silenciosa de quien conoce su valor, aunque el mundo insista en negarlo. El avión alcanzó su altitud de crucero y las luces del cinturón de seguridad se apagaron con un suave tintineo. Carolina respiró hondo, alisó su falda con las manos y comenzó su recorrido por la cabina de primera clase. Los 12 asientos estaban ocupados por el tipo de pasajeros que ella conocía de memoria. Ejecutivos con laptops que costaban más que su sueldo de 3 meses. Señoras con cirugías faciales que las hacían parecer máscaras de cera. Hombres que ni siquiera levantaban la vista cuando ella les ofrecía champán. Pero en el asiento 2A, junto a la ventana, había alguien diferente. Alguien que Carolina no olvidaría mientras viviera. Regina Montero estaba recostada en su asiento como si el avión entero le perteneciera. Su cabello rubio platinado caía perfectamente liso sobre sus hombros, brillando bajo las luces de la cabina como si tuviera su propio equipo de iluminación personal. Vestía un vestido blanco ajustado que marcaba cada curva de su cuerpo de modelo, y sobre sus hombros descansaba un blazer beige que probablemente costaba más que el alquiler anual del pequeño apartamento donde Carolina vivía con su madre enferma. En su regazo, como un trofeo de guerra, descansaba una bolsa Hermès Birkin blanca que Carolina había visto en revistas, pero jamás en persona. Los dedos de Regina, adornados con anillos de oro y piedras preciosas, tamborileaban con impaciencia sobre el cuero de la bolsa, mientras sus ojos verde-grisáceos miraban la pantalla de su teléfono con expresión de absoluto aburrimiento. Carolina se acercó con su sonrisa profesional, esa sonrisa que había perfeccionado durante años hasta convertirla en una segunda piel. «Buenas tardes, señora. Bienvenida a bordo. ¿Puedo ofrecerle algo de beber antes del servicio de almuerzo? Tenemos champagne Dom Perignon, vino blanco francés o cualquier otra bebida de su preferencia». Regina ni siquiera levantó la vista de su teléfono. Sus labios rojos se curvaron en una mueca de disgusto, como si el mero sonido de la voz de Carolina le resultara ofensivo. «El champán de esta aerolínea es basura. Quiero el Krug, no el Dom Perignon corriente que le sirven a cualquiera». Carolina mantuvo su sonrisa intacta, aunque por dentro sintió el primer aguijonazo de la humillación que estaba por venir. «Lamento informarle que solo tenemos Dom Perignon en este vuelo, señora. Pero le aseguro que es de excelente añada y... ¿Me estás diciendo que no?» Regina finalmente levantó la vista y sus ojos fríos se clavaron en Carolina como 2 dagas de hielo. ¿Una simple sirvienta del aire me está diciendo que no pueden conseguir lo que pido? La palabra golpeó a Carolina como una bofetada, pero ella había recibido peores. Había aprendido a absorber los insultos como una esponja, a tragarlos y guardarlos en ese lugar oscuro dentro de su pecho donde acumulaba todas las injusticias que no podía responder. «No es eso, señora. Simplemente le informo sobre las opciones disponibles. Haré todo lo posible para que su vuelo sea placentero». Regina soltó una carcajada cruel que resonó en la cabina silenciosa.
Varios pasajeros levantaron la vista de sus pantallas, curiosos por el espectáculo que comenzaba a desarrollarse. ¿Placentero? ¿Sabes cuánto pagué por este asiento? Más de lo que tú ganas en 6 meses, probablemente. Y ni siquiera pueden tener un champán decente. Se volvió hacia el hombre de negocios sentado al otro lado del pasillo, buscando audiencia para su crueldad. ¿Puede creerlo? La decadencia de las aerolíneas hoy en día. Contratan a cualquiera. El hombre de negocios bajó la mirada, incómodo, pero no dijo nada. Nadie decía nunca nada. Carolina lo sabía bien. En el mundo de primera clase, los testigos eran mudos, cómplices silenciosos de la humillación ajena. Carolina inclinó levemente la cabeza, manteniendo su compostura con una fuerza que le costaba cada gramo de energía. «Le traeré el Dom Perignon, señora, con su permiso». Se alejó por el pasillo con pasos medidos, sintiendo los ojos de Regina clavados en su espalda como agujas. En la pequeña cocina del avión se permitió un momento de debilidad. Cerró los ojos y respiró profundamente, recordando por qué hacía esto. Su madre, en casa, conectada a una máquina de oxígeno que el seguro no cubría completamente. Las cuentas del hospital que se acumulaban como una montaña imposible de escalar. El sueño de algún día poder darle a su madre la operación que necesitaba. Por eso soportaba, por eso sonreía, por eso tragaba insultos como si fueran agua. Regresó con el champán en una copa de cristal perfectamente pulida, caminando con la gracia que le habían enseñado en su entrenamiento. Pero cuando llegó al asiento 2A, Regina estaba hablando por teléfono, y lo que Carolina escuchó la dejó helada. «Sí, papá, ya sé que tengo que cerrar el trato en Miami. No me presiones». Regina hizo una pausa, escuchando, y luego soltó un suspiro de fastidio. «El vuelo es un asco, las azafatas son incompetentes, el champán es de segunda y hay un olor a pobre que no soporto». Otra pausa. «Sí, ya sé que heredé la empresa por algo. No necesito que me lo recuerdes cada 5 minutos». Carolina se quedó inmóvil, sosteniendo la copa, sin saber si debía interrumpir o esperar. Regina la vio de reojo, y sin molestarse en colgar el teléfono, extendió la mano con un gesto despectivo, como quien le ordena a un perro que traiga algo. Carolina le entregó la copa con manos que luchaban por no temblar. Regina tomó un sorbo, y su expresión se transformó en una mueca de asco teatral. Sin previo aviso, escupió el champán de vuelta en la copa y la arrojó hacia Carolina. El líquido dorado salpicó el uniforme impecable de la azafata, manchando el blazer azul marino, empapando el lenzo de seda que ella había planchado con tanto cuidado esa mañana. La copa de cristal cayó al suelo alfombrado con un ruido sordo, derramando lo que quedaba sobre los zapatos negros de Carolina. El silencio en la cabina fue absoluto. 12 pares de ojos observaban la escena, pero nadie se movió. Nadie habló. «Esto sabe a orina». La voz de Regina cortó el silencio como un cuchillo. «¿Qué clase de basura intentas servirme? ¿Es así como tratan a los pasajeros de primera clase en esta aerolínea de cuarta?» Carolina sintió que las lágrimas amenazaban con brotar, pero las contuvo con una fuerza sobrehumana. No le daría esa satisfacción, no aquí, no ahora. «Lamento que no sea de su agrado, señora. Permítame traerle otra opción». «¿Otra opción?» Regina se puso de pie y su altura, amplificada por los tacones Louboutin, la hacía parecer una torre de crueldad mirando hacia abajo a Carolina. «La única opción que quiero es que te largues de mi vista. Pero antes...» Sacó su teléfono y lo apuntó hacia Carolina activando la cámara. «Quiero que todos vean la clase de servicio patético que ofrece esta aerolínea. Sonríe para mis 3 millones de seguidores, sirvienta». El flash del teléfono iluminó el rostro de Carolina,
capturando su humillación para la eternidad digital. Regina comenzó a hablar hacia la cámara con una sonrisa venenosa. Queridos seguidores, miren a esta pobre infeliz. Así es como me tratan cuando pago $20,000 por un asiento. Azafatas que no saben servir champán, que huelen a perfume barato, que probablemente nunca en su miserable vida han probado algo más caro que una cerveza de lata. Cada palabra era un puñal. Cada risa de Regina, una herida que sangraba por dentro. Carolina permanecía inmóvil, su sonrisa profesional finalmente quebrada, reemplazada por una expresión de dolor que luchaba por contener. Lo que ninguna de las dos sabía era que 3 filas más atrás, otro teléfono estaba grabando. Un pasajero de mediana edad, vestido con ropa discreta, había levantado su iPhone en el momento exacto en que Regina arrojó el champán. Y había seguido grabando cada segundo de la humillación que siguió. En su pantalla, la luz roja de grabación parpadeaba silenciosamente, capturando la verdad que Regina jamás imaginó que saldría a la luz. El video tenía ya 4 minutos de duración, y antes de que el avión aterrizara en Miami, tendría millones de reproducciones. ¿Sientes esa rabia, esa impotencia que te aprieta el pecho? Yo la siento cada vez que escribo estas historias. ¿Desde dónde nos ves? México, Argentina, España, Colombia, Estados Unidos. Déjamelo en los comentarios. Quiero saber de qué parte del mundo vienes. Si esta historia te tiene al borde del asiento, dale like ahora mismo. Ese simple clic me ayuda a alimentar a mi familia y a seguir trayéndote historias que tocan el alma. ¿No estás suscrito todavía? Dale al botón rojo antes de que se te olvide, porque lo que viene después, te juro que no lo vas a creer. Carolina se refugió en la pequeña cocina del avión, con el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Sus manos temblaban mientras intentaba limpiar las manchas de champán de su uniforme con una servilleta húmeda, pero era inútil. Las manchas doradas se habían extendido por toda la tela azul marino, como un mapa de su humillación. El lenzo de seda, que había sido el orgullo de su uniforme, ahora colgaba empapado y arrugado, arruinado para siempre. Desde la cabina podía escuchar la risa de Regina y su voz aguda narrando el incidente a sus seguidores de Instagram. Y ahí se fue corriendo como una ratita asustada. Dios mío, la cara que puso, casi me da lástima, casi. Más risas. El sonido de las notificaciones del teléfono llegando una tras otra. Los comentarios de sus seguidores, celebrando su crueldad como si fuera entretenimiento de alta calidad. Marta, la jefa de cabina, una mujer de 50 años con el cabello canoso, recogido en un moño severo, entró a la cocina con expresión preocupada. Había trabajado en aerolíneas durante 30 años y había visto de todo, pero la escena que acababa de presenciar la había dejado con un nudo en el estómago. Carolina, ¿estás bien? Su voz era suave, maternal, tan diferente de la frialdad que acababa de recibir. Carolina negó con la cabeza, sin poder hablar. Se abría la boca. Las lágrimas que había contenido con tanta fuerza finalmente escaparían, y no podía permitirse ese lujo. No todavía. No mientras el vuelo durara otras 9 horas. Escúchame bien. Marta le tomó las manos y la obligó a mirarla. Esa mujer es una víbora. He visto su tipo 1000 veces. Se alimentan del sufrimiento ajeno porque por dentro están vacías. Pero tú no eres lo que ella dice. Tú eres una de las mejores azafatas que he tenido en mi equipo. ¿Me escuchas? Carolina asintió débilmente, pero las palabras de Marta, aunque bien intencionadas, no podían borrar el ardor de la humillación pública que acababa de sufrir. Sabía que ese video ya estaba circulando en Internet. Sabía que su cara, manchada de champán y lágrimas contenidas, estaba siendo vista por miles, quizás millones de personas que se reían de ella junto con Regina.
Voy a hablar con el capitán. Marta apretó sus manos una última vez. Esto no puede quedar así. No, por favor. Carolina finalmente encontró su voz, ronca y quebrada. Si haces eso, ella se va a quejar con la aerolínea. Dirá que la tratamos mal, que no le dimos el servicio que merecía. Tiene dinero, tiene influencia, tiene millones de seguidores. ¿Y yo qué tengo? Nada. Solo este trabajo que necesito para pagar las medicinas de mi madre. Marta la miró con una mezcla de tristeza y rabia. Tristeza por la injusticia del mundo que obligaba a personas buenas a tragar humillaciones para sobrevivir. Rabia por no poder hacer nada para cambiarlo. Está bien, pero no vas a volver a atenderla. Yo me encargo de primera clase el resto del vuelo. Tú quédate aquí, descansa y cuando estés lista, ayudas en clase ejecutiva. ¿De acuerdo? Carolina asintió, agradecida por ese pequeño gesto de humanidad en medio de tanta crueldad. Las horas siguientes pasaron como un sueño febril. Carolina se movía mecánicamente, sirviendo bebidas y comidas en clase ejecutiva, sonriendo automáticamente, respondiendo preguntas con frases ensayadas. Pero su mente estaba en otra parte. Pensaba en su madre, en casa, esperándola con esa sonrisa débil que era lo único que la mantenía en pie. Pensaba en las cuentas del hospital que seguían llegando, en la operación que su madre necesitaba y que ella no podía pagar. Pensaba en todas las humillaciones que había soportado durante 6 años para mantener ese trabajo, y se preguntaba si valía la pena. Si algo en este mundo valía la pena. Mientras tanto, en primera clase, Regina Montero disfrutaba de su triunfo con la satisfacción de una depredadora después de la caza. Había pedido 3 copas más de champán, el mismo que había declarado asqueroso, y las había bebido todas mientras revisaba los comentarios en su video de Instagram. Más de 500.000 reproducciones en 2 horas. Miles de comentarios aplaudiendo su sinceridad brutal. Cientos de mensajes de sus fans diciéndole que era una reina, que tenía todo el derecho de exigir servicio de calidad, que esa azafata se lo merecía por incompetente. ¿Viste cuántos likes? Le mostró el teléfono al hombre de negocios del asiento de al lado, que claramente quería que lo dejaran en paz. Esto es lo que pasa cuando tienes una plataforma. Puedes exponer la mediocridad del mundo. El hombre murmuró algo ininteligible y volvió a su laptop. Pero Regina no necesitaba su validación. Tenía la de 3 millones de seguidores que la adoraban precisamente por ser cruel, por decir las cosas que ellos no se atrevían a decir, por tratar al mundo como si le perteneciera, porque en su mente le pertenecía. Lo que Regina no sabía era que su reino de cristal estaba a punto de derrumbarse. El pasajero del asiento 5C, el hombre de mediana edad con ropa discreta que había estado grabando todo, se llamaba Eduardo Villanueva. Tenía 52 años, usaba lentes de montura sencilla y vestía una camisa de lino azul claro que no revelaba nada sobre su verdadera identidad. Para cualquiera que lo mirara, era simplemente otro viajero más, quizás un pequeño empresario o un profesional de clase media en viaje de negocios. Nadie hubiera adivinado que Eduardo Villanueva era el fundador y CEO de una de las plataformas de noticias digitales más grandes de Latinoamérica, con más de 20 millones de lectores diarios. Eduardo había observado toda la escena en silencio, con la indignación creciendo en su pecho como un volcán a punto de erupcionar. Había visto a Regina arrojar el champán. Había escuchado cada insulto, cada risa cruel, cada palabra diseñada para destruir la dignidad de otra persona. Y había grabado todo. Pero eso no era lo más importante. Lo más importante era lo que Eduardo sabía sobre Regina Montero, algo que ella misma parecía haber olvidado o elegido ignorar. 10 años atrás, Eduardo había publicado una investigación que sacudió el mundo empresarial latinoamericano,
una investigación sobre la empresa Montero Holdings, el conglomerado familiar que ahora Regina dirigía. La investigación revelaba que el padre de Regina, el legendario empresario Arturo Montero, había construido su fortuna sobre cimientos de corrupción, sobornos a funcionarios públicos y la explotación despiadada de trabajadores en sus fábricas textiles. Trabajadores que incluían mujeres embarazadas forzadas a cumplir turnos de 14 horas. Niños de apenas 14 años operando maquinaria peligrosa. Inmigrantes indocumentados a quienes se les pagaba una fracción del salario mínimo bajo amenaza de deportación. La investigación había causado un escándalo momentáneo, pero Arturo Montero tenía suficiente dinero para comprar silencio. Los testigos desaparecieron. Los documentos se perdieron misteriosamente. Los jueces que llevaban el caso fueron reemplazados por otros más, comprensivos, y la historia murió, enterrada bajo capas de corrupción y privilegio. Pero Eduardo nunca olvidó. Y cuando vio a la hija de Arturo Montero humillando a una trabajadora honesta con la misma crueldad que su padre había usado para explotar a miles, supo que había llegado el momento de revivir esa historia. Mientras el avión cruzaba el Golfo de México, Eduardo trabajaba en silencio en su laptop. Tenía el video de la humillación, pero necesitaba más. Abrió sus archivos cifrados, aquellos que había guardado durante una década esperando el momento adecuado. Documentos financieros que probaban los sobornos. Testimonios grabados de trabajadores que habían sufrido en las fábricas Montero. Fotografías de las condiciones infrahumanas que Arturo Montero había impuesto a sus empleados. Y, lo más importante de todo, un documento que vinculaba directamente a Regina con la continuación de esas prácticas ilegales después de la muerte de su padre. Regina no era solo una heredera malcriada, era la actual directora de una empresa que seguía explotando trabajadores en Centroamérica, que seguía pagando sobornos a funcionarios corruptos, que seguía destruyendo vidas para aumentar sus márgenes de ganancia. Y todo eso estaba a punto de salir a la luz. Eduardo terminó de editar el video. Lo había combinado con fragmentos de su investigación original, con imágenes de las fábricas, con testimonios de trabajadores que lloraban al contar sus historias. El resultado era devastador. 30 minutos de contenido que destruirían la imagen pública de Regina Montero y de toda su familia. Pero antes de publicarlo, quería darle a Carolina algo que ella merecía, la oportunidad de ser parte de su propia justicia. Se levantó de su asiento y caminó hacia la parte trasera del avión, donde había visto a Carolina refugiarse después de la humillación. La encontró en la pequeña cocina de clase ejecutiva, organizando bandejas con movimientos mecánicos, su rostro una máscara de dolor contenido. «Disculpe». Eduardo habló con voz suave para no asustarla. «¿Es usted la azafata que fue maltratada por la pasajera de primera clase?» Carolina se tensó inmediatamente, preparándose para otra confrontación. «Señor, si tiene alguna queja sobre el servicio, puede dirigirse a la jefa de cabina. Yo no estoy autorizada para... No vengo a quejarme». Eduardo la interrumpió con una sonrisa cálida. «Vengo a ayudarla». Carolina lo miró con desconfianza. En su experiencia, los pasajeros ricos no ayudaban a las azafatas. Las usaban, las insultaban, las trataban como muebles con piernas. Pero algo en los ojos de aquel hombre era diferente. Había bondad ahí y algo más. Algo que parecía indignación justa. ¿Ayudarme? ¿Cómo? Eduardo miró a su alrededor para asegurarse de que nadie los escuchaba. «Grabé todo lo que esa mujer le hizo. El champán, los insultos, el video que ella publicó humillándola. Pero eso no es todo». Hizo una pausa dramática. «Sé quién es ella realmente, sé qué tipo de persona es y qué tipo de cosas ha hecho su familia, y tengo pruebas de todo». Carolina sintió que el suelo se movía bajo sus pies.
¿Quién es usted? Mi nombre es Eduardo Villanueva. Soy periodista. Sacó una tarjeta de su bolsillo y se la entregó. Y voy a hacer que esa mujer pague por cada lágrima que le ha hecho derramar. No solo a usted, sino a miles de personas que ha explotado durante años. Carolina miró la tarjeta con ojos incrédulos. El nombre de Eduardo Villanueva era conocido en toda Latinoamérica. Era el periodista que había destapado escándalos de corrupción que habían derribado gobiernos enteros. Era un hombre al que los poderosos temían porque no podía ser comprado ni intimidado. ¿Por qué? La voz de Carolina era apenas un susurro. ¿Por qué haría esto por mí? Eduardo la miró con una seriedad que le heló la sangre. Porque mi madre fue trabajadora doméstica durante 40 años. Porque vi cómo gente como esa mujer la trataba como si fuera menos que humana. Porque prometí que algún día, cuando tuviera el poder para hacerlo, haría justicia por todas las personas que son humilladas simplemente por ser pobres. Las lágrimas que Carolina había contenido durante horas finalmente brotaron, pero ya no eran lágrimas de humillación. Eran lágrimas de algo que no había sentido en mucho tiempo: esperanza. Cuando aterricemos en Miami, el video ya estará publicado en todas las plataformas. Eduardo continuó. Y no solo el video de hoy, también la investigación completa sobre los crímenes de la familia Montero. Para mañana, a esta hora, Regina Montero habrá perdido todo: sus seguidores, su reputación, probablemente su libertad. Pero antes de que eso pase, quiero que usted sepa algo. Se inclinó hacia ella y habló con una convicción que le erizó la piel. Usted no es una sirvienta, no es una nadie. Es una mujer trabajadora que sostiene a su familia con dignidad y sacrificio. Y eso vale más que todos los millones de esa mujer miserable. No lo olvide nunca. En primera clase, completamente ajena a lo que se avecinaba, Regina Montero pedía su cuarta copa de champán mientras planeaba su próximo video viral. Sientes cómo tu corazón late más fuerte. Sientes esa mezcla de esperanza y anticipación. Yo la siento cada vez que escribo estas historias. Cuéntame, ¿desde dónde me ves? ¿Qué país? ¿Qué ciudad? Quiero saber de qué rincón del mundo vienes. Si esta historia te tiene al borde del asiento, dale like ahora mismo. Ese simple clic me ayuda a alimentar a mi familia y a seguir trayéndote historias que tocan el alma. ¿No estás suscrito todavía? Dale al botón rojo antes de que se te olvide, porque lo que viene en la próxima parte, la caída de Regina Montero, te juro que no lo vas a creer. El avión comenzó su descenso hacia Miami cuando el mundo de Regina Montero empezó a derrumbarse sin que ella lo supiera. 30.000 pies más abajo, en tierra firme, los servidores de Internet ardían con la velocidad de un incendio forestal. El video de Eduardo Villanueva había sido publicado hacía apenas 40 minutos y ya acumulaba más de 2 millones de reproducciones. Los comentarios llegaban a una velocidad de 1000 por minuto. Los hashtags escalaban en tendencias globales como cohetes descontrolados. Y el nombre de Regina Montero, que hasta hace una hora era sinónimo de lujo y sofisticación para sus seguidores, ahora se había convertido en sinónimo de algo muy diferente: crueldad, explotación y crimen. Regina, completamente ajena a la tormenta que la esperaba, retocaba su maquillaje en un espejo de bolsillo mientras el avión atravesaba las nubes. Había planeado su llegada a Miami con la precisión de una producción de Hollywood. Un auto con chofer la esperaría en la pista. De ahí iría directamente al hotel 5 estrellas donde tenía reservada la suite presidencial. Por la noche, cena en el restaurante más exclusivo de South Beach con los inversores que estaba a punto de seducir para expandir el imperio Montero hacia el mercado estadounidense. Todo estaba perfectamente orquestado, todo estaba bajo control, o eso creía ella. El capitán anunció el aterrizaje inminente y las azafatas comenzaron su rutina final de verificación.
Carolina caminó por el pasillo de clase ejecutiva con una calma que no había sentido en horas. La conversación con Eduardo Villanueva había encendido algo dentro de ella, una llama pequeña pero persistente que calentaba el lugar donde antes solo había frío y humillación. No sabía exactamente qué iba a pasar cuando aterrizaran, pero por primera vez en mucho tiempo sentía que el universo estaba de su lado. Marta, la jefa de cabina, se acercó a Carolina con expresión seria. «El capitán quiere hablar contigo antes del aterrizaje. Ve a la cabina». Carolina sintió un escalofrío de miedo. ¿La iban a despedir? ¿Regina había presentado una queja formal? ¿Todo el apoyo de Eduardo había sido en vano? Con el corazón en la garganta, caminó hacia la cabina del piloto y tocó la puerta con nudillos temblorosos. «Adelante». El capitán Rodríguez era un hombre de 60 años con cabello plateado y ojos que habían visto miles de amaneceres desde 30.000 pies de altura. Cuando Carolina entró, él la miró con una expresión que ella no pudo descifrar. «Cierra la puerta y siéntate». Carolina obedeció, preparándose para lo peor. «He recibido una llamada del director de la aerolínea hace 10 minutos». El capitán hizo una pausa que pareció eterna. «Me informaron sobre un video que se ha hecho viral durante el vuelo». Carolina cerró los ojos. Esto era el fin. Regina había ganado. El video que ella había publicado humillándola había llegado a los directivos, y ahora la despedirían para aplacar a la pasajera millonaria. Era la historia de siempre. Los pobres perdían, los ricos ganaban. El mundo seguía girando sobre el mismo eje de injusticia. El video... El capitán continuó, y su voz cambió de tono. «No es el que tú piensas». Carolina abrió los ojos, confundida. Un periodista muy conocido publicó una grabación de todo lo que esa pasajera te hizo. El champán, los insultos, todo. Pero eso no es lo más importante. El capitán se inclinó hacia adelante con una intensidad que la hizo contener la respiración. Junto con el video, publicó una investigación que vincula a la familia Montero con explotación laboral, corrupción y evasión fiscal a nivel internacional. El escándalo es de proporciones monumentales. La bolsa de valores ya suspendió las acciones de Montero Holdings. Hay órdenes de arresto siendo procesadas en 3 países diferentes. Carolina sintió que el mundo daba vueltas a su alrededor. ¿Qué significa eso? El capitán sonrió por primera vez. Significa que cuando aterricemos, la policía de Miami estará esperando a la señorita Regina Montero. Y significa que tú, Carolina, te has convertido en un símbolo. El director de la aerolínea me pidió que te informara personalmente que no solo no estás despedida, sino que la empresa emitirá un comunicado público apoyándote y condenando el comportamiento de esa pasajera. Las lágrimas brotaron de los ojos de Carolina sin que pudiera contenerlas. Pero esta vez eran lágrimas de alivio, de justicia, de una emoción tan intensa que no tenía nombre. «Hay algo más». El capitán sacó su teléfono y le mostró la pantalla. «Mira los comentarios del video». Carolina tomó el teléfono con manos temblorosas y comenzó a leer. Miles, cientos de miles de mensajes de apoyo de personas de todo el mundo. «Carolina, eres una heroína. Aguantaste con dignidad lo que nadie debería aguantar. Esa mujer merece todo lo que le viene. Fuerza, Carolina. Soy azafata en Argentina y he vivido lo mismo. Gracias por visibilizar esto. Mi madre fue empleada doméstica y la trataban igual. Esto es por todas ellas». Los mensajes seguían y seguían. Un torrente interminable de humanidad y solidaridad que contrastaba brutalmente con la crueldad que había recibido horas antes. Carolina no podía creer lo que estaba viendo. Gente de México, Colombia, España, Chile, Estados Unidos, Brasil.
Personas que jamás conocería, pero que habían elegido ponerse de su lado, defender su dignidad, exigir justicia. El avión tocó tierra con un golpe suave que Carolina apenas sintió. Estaba flotando en una nube de emociones que la hacían sentir ligera como una pluma. Cuando las ruedas se detuvieron en la pista, miró por la ventanilla de la cabina y vio algo que la dejó sin aliento. Había al menos 10 patrullas de policía rodeando el avión, luces rojas y azules parpadeando en la tarde de Miami, oficiales uniformados esperando junto a las escaleras de desembarque. Y más allá del perímetro policial, una multitud de periodistas con cámaras y micrófonos listos para capturar el momento que el mundo entero estaba esperando. «Es hora». El capitán le puso una mano en el hombro. «Ve a tu puesto y mantén la cabeza en alto». Carolina regresó a la cabina principal con pasos que ya no temblaban. Se colocó junto a la puerta de salida, en su posición habitual, con las manos cruzadas frente a ella y la barbilla levantada. Marta estaba a su lado y le apretó la mano discretamente en un gesto de apoyo silencioso. La puerta se abrió y el aire cálido de Miami entró en el avión junto con el sonido distante de las sirenas y los flashes de las cámaras. Los pasajeros de primera clase comenzaron a desembarcar uno por uno, cada uno mirando con curiosidad el espectáculo que los esperaba afuera. Y entonces llegó Regina. Caminaba por el pasillo con la misma arrogancia de siempre, su bolsa Birkin colgando del brazo, sus tacones Louboutin resonando contra el piso del avión. Ni siquiera miró a Carolina al pasar. Para ella, la azafata seguía siendo invisible, un mueble más del avión que no merecía ni un segundo de su atención. Pero cuando llegó a la puerta y vio lo que la esperaba afuera, se detuvo en seco. ¿Qué demonios es esto? Los oficiales de policía subían las escaleras hacia ella. Las cámaras de los periodistas la enfocaban como si fuera una criminal en una película de acción. Y en las pantallas de los teléfonos de casi todos los pasajeros que aún quedaban en el avión, su cara aparecía junto a titulares devastadores. Heredera Montero, arrestada por explotación laboral y corrupción. Video viral. Expone la crueldad de Regina Montero. Caída en picada. El imperio Montero se derrumba. ¿Regina Montero? Un oficial de policía llegó hasta la puerta con expresión severa. Está usted bajo arresto por cargos de fraude corporativo, explotación laboral y evasión fiscal. Tiene derecho a guardar silencio. Todo lo que diga puede ser usado en su contra. Regina se volteó hacia Carolina con ojos desorbitados por la furia y el pánico. ¡Tú!, gritó, señalándola con un dedo tembloroso. «Tú hiciste esto, maldita sirvienta. Te voy a destruir, te voy a...» «Señora, necesito que guarde silencio y coopere». El oficial la tomó del brazo con firmeza. Pero Regina no iba a guardar silencio. No sabía hacerlo. Toda su vida había usado su voz para humillar, para ordenar, para destruir a quienes consideraba inferiores. Y ahora, en el momento más bajo de su existencia, seguía siendo incapaz de contenerse. «No me toquen. ¿Saben quién soy yo? Soy Regina Montero. Mi familia vale más que todo este maldito estado de Florida. Voy a hacer que los despidan a todos. Voy a...» «Señora Montero». Una voz tranquila pero firme la interrumpió. Eduardo Villanueva había aparecido en la puerta del avión, con su teléfono en la mano, grabando cada segundo. Su familia ya no vale nada. Las acciones de Montero Holdings perdieron el 80% de su valor en la última hora. Sus cuentas bancarias están siendo congeladas mientras hablamos. Y su padre, que está siendo interrogado en este momento por las autoridades de su país, acaba de confesar su participación en los sobornos para evitar una condena mayor. El color desapareció del rostro de Regina como si alguien hubiera abierto una válvula y drenado toda la sangre de su cuerpo. «No, eso no es posible.
Mi padre jamás. Su padre hizo exactamente lo que hacen todos los criminales cuando los atrapan. Eduardo se acercó un paso y su voz adquirió un tono de acero templado. Intentó salvar su propio pellejo, y para hacerlo, entregó documentos que la implican a usted directamente en la continuación de las operaciones ilegales después de que él supuestamente se retiró. Usted no es solo la heredera de un imperio corrupto, señora Montero. Usted es la arquitecta de su expansión. Regina abrió la boca para responder, pero no salió ningún sonido. Por primera vez en su vida, estaba completamente sin palabras, sin poder, sin control. El mundo que ella había conocido, ese mundo donde su dinero podía comprar cualquier cosa y su apellido abría cualquier puerta, se había desvanecido en cuestión de minutos. Los oficiales la esposaron mientras las cámaras capturaban cada segundo. Los periodistas gritaban preguntas que ella no podía responder. Y los pasajeros del avión, esos mismos pasajeros que horas antes habían presenciado la humillación de Carolina en silencio, ahora observaban la caída de Regina con una mezcla de horror y satisfacción. Carolina dio un paso adelante. No sabía exactamente qué la impulsaba. Quizás era la necesidad de cerrar un círculo, quizás era el deseo de mirar a los ojos a la mujer que había intentado destruirla. O quizás era simplemente la necesidad de decir las palabras que había guardado dentro durante tantas horas de humillación. Señora Montero. Regina levantó la vista y sus ojos, antes fríos y crueles, ahora estaban llenos de lágrimas de rabia impotente. Carolina habló con una calma que la sorprendió incluso a ella misma. Usted me dijo que yo no era nadie, que era solo una sirvienta, que gente como yo le daba asco. Hizo una pausa dejando que las palabras flotaran en el aire cargado de tensión. Pero míreme ahora. Yo sigo siendo la misma persona que era esta mañana. Sigo siendo una mujer trabajadora que sostiene a su familia con dignidad. Sigo siendo alguien que trata a los demás con respeto, sin importar cuánto dinero tengan en el banco. Se acercó un paso más, y su voz bajó hasta convertirse casi en un susurro que solo Regina podía escuchar. Y usted ya no es nada. Todo ese dinero, todo ese poder, todos esos seguidores que la adoraban, desaparecieron en un instante, porque estaban construidos sobre mentiras y crueldad. Y las mentiras siempre caen. La crueldad siempre se paga. Regina intentó responder, pero las lágrimas finalmente la vencieron. Sollozaba como una niña mientras los oficiales la bajaban por las escaleras del avión hacia el auto patrulla que la esperaba. Los flashes de las cámaras la seguían sin piedad, inmortalizando cada segundo de su destrucción pública. Eduardo se acercó a Carolina con una sonrisa cálida. Lo hiciste muy bien. Carolina negó con la cabeza. No hice nada. Usted hizo todo. No es cierto. Eduardo la miró con seriedad. Tú aguantaste con dignidad una humillación que hubiera quebrado a cualquiera. Mantuviste tu integridad cuando ella intentó robártela. Eso requiere más fuerza de la que ella jamás tendrá. Yo solo le di al mundo la oportunidad de ver quién era realmente cada una de ustedes. En los días siguientes, la historia de Carolina y Regina se convirtió en un fenómeno global. El video original de Eduardo acumuló más de 100 millones de reproducciones. Carolina fue invitada a programas de televisión en una docena de países, donde contó su historia con la misma dignidad y humildad que la habían caracterizado durante toda su vida. Una campaña de crowdfunding, organizada por seguidores de todo el mundo, recaudó suficiente dinero para pagar la operación de su madre y comprar una casa pequeña donde pudieran vivir sin preocupaciones. La aerolínea la ascendió a supervisora de experiencia, al pasajero, un puesto creado especialmente para ella, donde su trabajo sería asegurar que ningún otro empleado tuviera que sufrir lo que ella sufrió.
Empresas de todo el mundo la contactaron para dar charlas sobre dignidad laboral y respeto en el ambiente de trabajo. Y Regina Montero, la heredera que una vez creyó que el mundo le pertenecía, enfrentó juicios en 3 países diferentes. Fue condenada a 12 años de prisión por su participación en los crímenes de la empresa familiar. Perdió cada centavo de su fortuna en multas, indemnizaciones y honorarios legales. Sus 3 millones de seguidores desaparecieron como fantasmas, borrando cualquier rastro de que alguna vez la habían apoyado. Y el nombre Montero, que una vez fue sinónimo de poder y riqueza, se convirtió en sinónimo de vergüenza y corrupción. 6 meses después, Carolina visitó a su madre en la nueva casa que habían comprado juntas. Era pequeña, modesta, con un jardín donde su madre podía cultivar las flores que siempre había amado. No era una mansión, no tenía bolsas de diseñador ni champán de miles de dólares, pero tenía algo que Regina Montero nunca tuvo ni jamás tendría: amor verdadero, dignidad ganada con esfuerzo, y la paz de saber que cada cosa que poseían había sido obtenida con honestidad. Su madre la miró desde su silla en el jardín, con ojos llenos de orgullo. «Siempre supe que eras especial, mija». Carolina sonrió, sintiendo el sol cálido en su rostro y la brisa suave en su cabello. «No soy especial, mamá. Solo soy alguien que se negó a perder su dignidad. Y esa, al final, fue la verdadera victoria. No el dinero que recibió, no la fama que ganó, no la caída de Regina Montero. La verdadera victoria fue que Carolina se miró en el espejo cada mañana y vio a la misma persona que siempre había sido: una mujer trabajadora, honesta y digna. Una mujer que el mundo intentó quebrar y no pudo, porque la dignidad no se compra con dinero, no se hereda con apellidos, no se gana con seguidores. La dignidad se construye cada día, con cada decisión, con cada acto de bondad y cada momento de resistencia ante la crueldad del mundo. Y eso es algo que ninguna heredera millonaria podrá jamás arrebatarte. ¿Lloraste? ¿Se te hizo un nudo en la garganta? A mí también, cada vez que escribo estos finales, pero dime algo, ¿desde dónde me ves? ¿Qué país? ¿Qué ciudad? Quiero saber de dónde son las personas que llegan hasta el final de estas historias. Déjamelo en los comentarios ahora mismo. Si esta historia te movió algo por dentro, dame ese like, no te cuesta nada, pero a mí me ayuda a seguir creando contenido para sustentar a mi familia. ¿Todavía no estás suscrito? Hazlo ahora. Dale al botón rojo y activa la campanita, porque cada semana traigo historias nuevas que te van a hacer llorar, gritar y creer en la justicia otra vez. Gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el próximo video.